Hablando de liderazgo minimalista, si hay una explicación sencilla, quédate con ella. Básicamente de esto va el principio de mi tocayo Guillermo de Ockham, considerado por algunos como el padre de la filosofía moderna, pues fue pionero de una corriente conocida como el nominalismo, que propone que todo lo que existe es particular, en oposición a lo que en aquel momento se conocía como el universalismo, donde todo provenía de una existencia universal y eterna que lo determinaba todo. Yendo a lo práctico, este principio, el principio de la navaja de Ockham, que es así como se conoce, nos dice que cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un mismo fenómeno, la explicación que sea completa y a la vez más simple es siempre preferible. Es decir, que no deben multiplicarse las entidades, ni tampoco la complejidad sin necesidad alguna. Este principio me parece total, porque llevado a la práctica actual, al día a día, nos da una herramienta de simplificación alucinante. Ya sabemos que desde la neurociencia, los humanos tendemos a hacer más complejo todo, a complejizar por naturaleza, y sin embargo este principio es contraintuitivo con esa idea. Es decir, no presupongamos que algo más complicado es una mejor solución simplemente por ser más complicado. Si realmente la forma más sencilla y que funciona es la preferible, no hemos de continuar haciendo cosas más complejas para lograr algo más difícil. Y lo mismo te preguntas por qué se llama navaja de Ockham. Pues fijaros, llegó en el siglo XVI y se decía que Ockham afeitaba como una navaja las barbas de Platón. ¿Por qué? Porque la filosofía platónica estaba llena de entidades, mientras que el principio de Ockham busca la simplificación y eliminar entidades, las cuales Guillermo de Ockham consideraba que eran absolutamente innecesarias. Y hasta el día de hoy, incluso con su elevado número de detractores, también opositores al propio principio, sigue siendo uno de los más influyentes y conocidos, y que se emplea en disciplinas tan distintas como por ejemplo la economía, o la lingüística, o la biología. Y no es tan fácil de aplicar, no es tan fácil porque cuando nos presentan algo simple u obvio, nuestro cerebro interiormente nos dice, no es posible que sea tan sencillo, o esto seguro que tiene truco. De hecho, años más tarde, Arthur Conan Doyle lo que hizo fue redondear el principio de Ockham. Y lo que dijo es que una vez descartado lo imposible, lo que queda por improbable que parezca debe ser la verdad. Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Este principio es, sin ninguna duda, una herramienta diaria para practicar un liderazgo minimalista, aplicable en la comunicación, en la gestión, en la planificación. Cuanto más sencillo, mejor. Menos es más.